Se ha aprobado hace pocos días en sede parlamentaria el impuesto a las transacciones financieras o tasa Tobin. Este impuesto grava con un 0,2% las operaciones de compra y venta de acciones cotizadas en España de empresas españolas con una capitalización superior a los 1.000 millones de euros. Dicho de otra forma, si quieres comprar o vender acciones de empresas españolas grandes, vas a tener que pasar por la caja del nuevo gobierno. Este impuesto se le va a aplicar con independencia de la residencia de las personas o entidades que intervengan en la operación. El principio de imposición, por tanto, se establece a través del principio de emisión, es decir, que lo determinante es de dónde salen esas acciones y no quién compra o vende o dónde lo hace. Algunos sabréis que no es la primera vez que aparece este impuesto. Ya en enero de 2019 apareció un proyecto de ley con el mismo nombre. Con la excusa de ponerse al día con países como Italia o Francia, y a raíz de la iniciativa de una directiva europea que apareció en 2013 pero que nunca llegó a producirse. Si queréis un análisis completo y detallado de la tasa Tobin y sus consecuencias, os remito al vídeo de Juan Ramón Rayo sobre esto. Mi objetivo en este vídeo es explicar cuál es la función de los famosos especuladores, es decir, aquellos que compran barato y venden caro. Pretendo convenceros de la importantísima misión que estos cumplen y de que se van a ver afectados muy negativamente por la tasa Tobin. Y no solo ellos, también las familias ahorradoras y las empresas que quieran adquirir o vender acciones de estas entidades. La función básica de los operadores de mercado o especuladores es la de acomodar a los agentes que compran y venden en el mercado para los que el tiempo es importante. En otras palabras, su función principal es la de proveer de liquidez al mercado. Obtienen por ello el privilegio de cobrar un precio más alto por la venta de los títulos de que disponen que el precio que pagaron por ellos. Los títulos pueden ser acciones, bonos, etc. Una vez más, comprar barato, vender caro. Hay dos tipos de market makers. La traducción literal sería creadores de mercado, pero lo podemos traducir por aquellos que conectan a compradores y vendedores y consiguen un beneficio, como acabamos de explicar, comprando barato, vendiendo caro. Se les considera especuladores porque especulan o se arriesgan sobre cuál será el precio al que vayan a comprar o a vender. Si compran unos títulos que luego resulta que bajan de precio, pues perderán dinero y tendrán que vender a pérdidas, y si en caso contrario los títulos suben de precio, pues conseguirán un beneficio. Como había dicho, hay dos tipos de market makers. Tenemos por un lado los value traders, que son los que invierten en títulos que consideran que su precio real es mayor que el precio al que el mercado se presenta ahora, o sea que lo que han comprado vale más de lo que les ha costado y el mercado terminará reflejando esa cifra en el futuro. Van normalmente a mantener estos títulos en su cartera durante un tiempo largo. Además, trabajan con cantidades de capital bastante grandes y sus spreads, que es la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta, suelen ser también bastante abultados. Los security dealers, por otro lado, son especuladores cortoplacistas. Suelen mantener los títulos en sus carteras durante un tiempo reducido, de ahí cortoplacistas, y trabajan con una cantidad de capital normalmente bastante modesta. También sus spreads o el retorno que perciben suelen también ser bastante reducidos debido precisamente a este corto plazo del que acabamos de hablar. Vamos a centrarnos sobre todo en los segundos porque van a ser los más afectados por el impuesto. Veamos por qué. La ventaja principal de los security dealers, o para que nos entendamos, especuladores cortoplacistas, es que reducen significativamente los spreads y aumentan la liquidez en el mercado. Si solo existieran los value traders, es decir, el primer tipo que hemos visto, si aparece un vendedor, este le venderá los títulos al value trader al precio acordado con él. Si al día siguiente o incluso al mismo día aparece un comprador que tiene prisa y que no puede encontrar y ponerse a buscar vendedores, acudirá al único agente que puede proveer de liquidez al mercado, que es el value trader. Este solo venderá sus títulos si adquiere el retorno que pretendía adquirir de la inversión que había realizado, que es la compra de los títulos primeros. Por lo tanto, imaginaos, si le compró al vendedor los títulos a 100 y solo los venderá si obtiene un retorno del 20%, pues solo el precio de venta terminará siendo de 120 euros, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que los spreads de los value traders son mucho más grandes que los de los security dealers, ¿no? Entonces, lo que pasa es que si existen los security dealers, estos spreads se reducen muchísimo y se reduce por tanto la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta.
Entonces nos damos cuenta de que sin los security dealers tendríamos dos problemas importantes, el tiempo y el precio. El tiempo porque estos, al ofrecer liquidez, nos evitan perder el tiempo buscando a vendedores y compradores. El precio porque, como acabamos de ver, los spreads serían mucho más altos si ellos no estuvieran. Lo que pasa es que normalmente se asume liquidez perfecta en los mercados financieros, que esto no podría estar más lejos de la realidad porque es fundamental en estos sectores especialmente que existan agentes que pueden proveer de liquidez al mercado. El tema es que para estos operadores un vendedor no siempre va seguido de un comprador. Puede que durante unas cuantas semanas la gente solo quiera vender acciones a los dealers. El resultado es que estos dealers generan una posición muy grande, ya sea porque están comprando muchas acciones y acumulando una posición grande de acciones y reduciendo sus reservas de dinero o su capacidad para endeudarse, o al contrario, que están vendiendo muchas acciones y están aumentando mucho sus reservas dinerarias. Por lo tanto, lo que queremos sacar de aquí es que los desequilibrios en el mercado, es decir, un comprador que no vaya seguido de un vendedor, o al revés, que se produzca una larga lista de uno u otro, se manifiestan como desequilibrios en los balances de los dealers y no como cambios de precio. Es decir, en vez de que cambie el precio, cambian los balances de los dealers. Como podemos ver en el gráfico, tenemos la cantidad máxima de endeudamiento, de financiación, que es el capital, ¿vale? Que es el límite del dealer, del dinero del que dispone, y luego vemos como a lo largo del tiempo van fluctuando la cantidad de acciones y la cantidad de dinero que tiene. A veces tendrá más acciones y menos dinero, o al contrario, ¿vale? ¿Cómo cambia esto? Pues según la demanda que haya de comprar o vender acciones. Entonces es el dealer el que consigue que los precios no fluctúen y que fluctúen sus balances. Está claro que la posición que puedes mantener tiene un límite. No te puedes dedicar a comprar acciones indefinidamente porque te quedas sin dinero. Y al revés, si solo vendes al final te quedas sin acciones. Entraríamos aquí en cómo se financian los dealers. Hay muchas formas de financiarse y no vamos a entrar aquí porque no es el objetivo del vídeo. Veamos solo el caso del dealer que se financia con capital propio para entender los límites que tiene. Entonces, en el gráfico podemos ver como en el lado del activo, de los assets, en el lado izquierdo, podemos tener por un lado las acciones u otros títulos que serían las securities y por otro lado el cash, que serían las existencias dinerarias. O sea, serían los dos títulos con los que se juega, que hemos visto antes que van fluctuando, subiendo y bajando. Y en el lado del pasivo, el de la derecha, las liabilities, tenemos el capital con que se ha financiado, puede ser capital propio, puede ser que se haya endeudado con un banco, ¿vale? Y ese sería, digamos, el límite que tiene para sus operaciones. Entonces existe un límite porque el capital tiene un precio y es limitado, hay un límite en cuanto a cuánto te puedes endeudar con los bancos en caso de recurrir a ellos, un límite que se autoimpone el dealer, es decir, no quiero pasar de aquí, no quiero poner más de este dinero, todos somos conscientes de ello. Y por último, pues bueno, la regulación en este tipo de ámbitos, pues de cuánto puedes arriesgar hasta cierto punto, tal, etcétera, ¿vale? Debido a este límite, los dealers se ven forzados a veces a vender a precios bajos cuando han acumulado demasiadas acciones u otros títulos, lo que les puede suponer una pérdida. Imagínate que han comprado muchas acciones a 100, ahora esas acciones valen 80 y se han quedado apenas sin reservas dinerarias, necesitan de liquidez para comprar otras acciones o para realizar otras operaciones, o porque deben dinero al banco, pues tienen que vender esas acciones a pérdida. Por otro lado, también se pueden ver obligados a comprar a precios altos cuando habían pedido prestadas las acciones, imagínate, las habían pedido prestadas a 100 a una entidad, las vendieron a 110 y ahora valen 120, pero el tema es que se las tienen que devolver otra vez a la primera entidad porque las pidieron prestadas, entonces las tienen que comprar a 120 y perderán 10 porque las habían vendido a 110. Hemos visto que el spread, o la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta, es el retorno o el beneficio que sacan los operadores de mercado. Hemos visto también que los que se dedican al corto plazo, los security dealers, tienen un spread mucho más reducido que los value traders. Los spreads de estos dealers, de los security dealers, son el precio de la inmediatez, el precio de tener las cosas rápido y cuando quieres, el precio de la liquidez. Este spread está formado por los costes de transacción, es decir, cuánto le cuesta al dealer hacer las operaciones, ¿no?
los costes derivados de la selección adversa, es decir, pues la posibilidad de que te equivoques con tu predicción, que especules y falles, pues esto también influye en el spread. Y por último, la volatilidad. Históricamente se ha visto que los títulos, acciones, bonos, etcétera, más volátiles, que fluctúan más en el precio, pues tienen un spread más elevado. Entonces, ¿cuál es el problema con los security dealers y la tasa Tobin? Bueno, el problema está en que la tasa Tobin es muchas veces igual o superior al spread que reciben estos especuladores cortoplacistas. Dicho de otra manera, con la tasa Tobin esta gente no gana ningún dinero con el trabajo que realiza, con la función de proveer liquidez y de reducir los costes en las operaciones de compra y venta en los mercados financieros. Hay dos posibles soluciones a este problema o una combinación de ambas. O bien que suban los spreads o las comisiones o el retorno que cobran estos agentes por su trabajo, pues para paliar el perjuicio que supone el impuesto, y por otro lado, pues que simplemente dejen de ofrecer esta función. En cualquiera de los dos casos, tanto familias ahorradoras como empresas como especuladores salen perjudicados. El único que gana aquí es el de siempre, el gobierno. Que no se engañen diciendo que esto no va a afectar a las familias ahorradoras, porque aunque no carguen directamente con el impuesto, esto terminará traspasándose a ellos, como acabo de explicar con las dos soluciones, más tarde o más temprano. Tampoco os creáis que no va a afectar a las grandes empresas que están afectadas, cuyas acciones están afectadas por el impuesto. Si tan seguros estuvieran de que esto no va a tener ningún perjuicio, habrían añadido también el impuesto a los bonos del Estado, cosa que no han hecho. En este vídeo hemos visto cómo los especuladores, especialmente los que se dedican al corto plazo, tienen la función de aportar liquidez a compradores y vendedores y reducir así las diferencias de precios a los que hacen frente. Es por tanto un error y una imprudencia pensar que este nuevo impuesto no va a causar problemas serios, especialmente cuando más necesitamos liquidez en los mercados financieros, para que el ahorro se pueda canalizar hacia las mejores inversiones que nos ayuden a salir de una crisis que, por el momento, este gobierno, no sé si por estupidez o por interés, se empeña en empeorar. Nos vemos en el siguiente vídeo y un saludo.